Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Dios le bendiga. Me alegra que esté una vez más aquí para que juntos estudiemos, meditemos en la palabra de Dios. Vamos a iniciar orando. Padre, gracias porque dependemos de ti en todo, Señor. Gracias porque siempre nos ayudas, siempre nos sostienes, siempre nos guardas. Señor, cada día necesitamos más de tu fuerza, de tu aliento para seguir adelante. Por eso en este momento te ruego que nos llenes con el poder del Espíritu Santo. Llena mi vida, mi mente, mi corazón, todo mi ser, y llénalo con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Muy bien. Vamos a tratar un tema un poquitito interesante para la vida de los cristianos. Voy a hablar un poco acerca de el llamamiento de Dios y sus exigencias. El tema principal que pienso tocar es todo lo que tiene que ver cómo obtener una amplia y onerosa entrada al reino de Dios. Para eso vamos a leer unos versículos de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15. Dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Cuáles cosas son? Vosotros, leo el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de promesas, nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Por eso debemos poner diligencia en esto que yo he llamado la escalera del hombre espiritual. Lo he tocado especialmente cuando enseño Corintios, capítulos 2 y 3 de la primera carta a los Corintios. Toco este aspecto de la escalera del hombre espiritual. Vamos a verlo ahora aquí en esta epístola de Pedro. Ya leímos versículos 5, 6 y 7, donde Pedro nos dice que debemos poner diligencia y añadir a nuestra fe virtud. Imagínense, hay dos escenarios en los que yo quiero que como que mantenga su pensamiento. El primer escenario es una escalera. Usted va a subir una escalera. El primer peldaño entonces es la fe. La fe. Usted sabe que tenemos varios tipos de fe. Hay una fe que se llama la fe natural. Es esa fe que tenemos todos y que por esa fe podemos pensar en que vamos a levantar y vamos a ir a trabajar. Es esa fe natural en la que nosotros nos levantamos y creemos que vamos a ir a trabajar. En estos días estuve en cita con el oftalmólogo y cuando pasé donde la secretaria, ella me tenía que dar 2 citas. Entonces me dio una cita para diciembre y la otra para enero del próximo año. Entonces, mientras ella me está dando las citas, yo pensé, esto es lo que es la fe natural. Porque a mí me están dando una cita para dentro de un año. Entonces creemos 2 cosas: que el doctor va a estar vivo y creemos que yo voy a estar vivo para llegar a la cita con mi doctor. Esa es la fe natural, esa fe que todos tenemos, de que
vamos a seguir adelante. Hay otra fe que es esa fe que nos lleva a Cristo Jesús. Está también la fe que todos conocemos como la fe sobrenatural, esa fe que es capaz de trasladar los montes a la mar. Hay otros tipos de fe, pero voy a detener solo en una en este momento, que es la fe como fruto del Espíritu Santo. La fe como fruto del Espíritu es esa fe que nos permite a nosotros mantenernos firmes a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que vivimos, pero nos mantenemos fieles al Señor. Puede ser que nunca oremos por un enfermo y se sane, puede ser que no pasen grandes cosas, pero esa fe es la que nos mantiene fieles al Señor. Esa es la fe que es fruto del Espíritu Santo. Esa fe se podría traducir más bien como fidelidad. Yo creo que el apóstol Pedro está hablando aquí de dos tipos de fe. La fe como don del Espíritu Santo y la fe que es el don del Espíritu Santo. ¿Por qué pienso que está hablando de los dos tipos de fe? Porque una es requerida para mantenernos firmes hasta el final. Pero la otra, según el siguiente peldaño, necesitamos también que sea esa fe que es como un don del Espíritu Santo. Dice que añadir a la fe virtud. La virtud es el poder. El diccionario dice que la fe debe ir acompañada de acción, porque la virtud tiene que ver con la acción y con el ver la fe en acción. Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es: yo puedo tener fe, pero esa fe tiene que verse de alguna manera. Es lo mismo que nos dijo Santiago. Ahora Pedro nos dice: usted tiene fe, tiene que ponerle ahora el poder, la virtud. Entonces cuando comenzamos a experimentar que oramos por algo y sucede, pasa, nos conviene, nos viene al caso, esa es la fe que tiene ya virtud. Pero Pedro dice: pero tengamos cuidado, porque una fe con poder, pero una fe sin conocimiento, esa fe con poder y sin conocimiento es una fe peligrosa. De hecho, muchos predicadores que Dios ha utilizado para que se sanen los enfermos, para que pasen cosas extraordinarias en sus ministerios, se han torcido, han llegado a interpretaciones de la Biblia que uno piensa: ¿de dónde sacaron esto? ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. El poder sin conocimiento nos lleva al error. El conocimiento aquí es ese conocimiento del que nos habla el profeta cuando dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Es decir, no leemos la Biblia, no estudiamos la Biblia, no nos familiarizamos con el plan eterno de Dios presentado en su palabra. Ahí es donde está el problema. Y por eso resultamos, yo le digo, con tantas cucarachas y tantas cosas extrañas, predicando cosas que la Biblia no las dice, haciendo regla de nuestra experiencia, porque creemos que a mí me funcionó, tiene que funcionarle a todo el mundo, y que eso es lo que la Biblia dice y que eso es lo que Dios respalda. No, señor. Entonces, note que Pedro está diciendo: ustedes van a subir el primer escalón, es la fe. El siguiente escalón es la virtud, el poder. Pero la fe con virtud necesita conocimiento. Conocimiento. Y al conocimiento hay que añadirle dominio propio. ¿Cuántos conoce usted que por alcanzar un título, porque estudiaron, entonces comienzan a ver a los demás por encima del hombro? Se creen más que los demás. Tienen el conocimiento, pero les falta algo esencial: el dominio propio. El dominio propio
es el que me lleva a mí a entender que lo que pasa en mi vida ministerial, que lo que pasa en mi vida cristiana, no es ni por lo que yo soy ni por lo que yo conozco, sino que sucede por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Nada de lo que tenemos es nuestro, todo pertenece al Señor. Entonces el dominio propio es algo que necesitamos todos nosotros. Si llenamos nuestra cabeza de teología y no tenemos dominio propio, nos envanecemos. Llegamos al punto aún de negar la existencia de Dios, de negar el poder de la palabra de Dios, porque el conocimiento nos lleva a dudar de la palabra de Dios. Tristemente, eso pasa porque no tenemos dominio propio. Entonces, necesitamos el dominio propio para que no nos envanezcamos, no nos inflemos. Seguimos subiendo la escalera, dice al dominio propio. Hay que añadirle ahora paciencia. Paciencia. El no soportarnos los unos a los otros, esto rompe el camino al cielo. No soportar las pruebas, por ejemplo, nos puede llevar a maldecir y a renegar contra Dios, contra la iglesia, contra la liturgia, contra lo que hacemos, contra lo que creemos, porque nos falta paciencia. Entonces note cómo la escalera es: tengo fe, tengo que añadirle poder, pero a esa fe y a ese poder tengo que añadirle conocimiento, a ese conocimiento tengo que añadirle dominio propio, a ese dominio propio tengo que añadirle paciencia, y a la paciencia, nos dice Pedro aquí, a la paciencia hay que añadirle piedad. ¿Qué es piedad? La piedad es la santidad. Recuerde que la Biblia dice, y el mismo Pedro nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces necesitamos, note que esto es progresivo. Vamos subiendo la escalera, pero a medida que la vamos subiendo, tenemos que ir perfeccionando nuestra manera de vivir y nuestro comportamiento con los demás. Y esto necesariamente tiene que ir tomado de la mano de nuestra relación con Dios. Entonces tenemos que añadirle piedad, santidad a lo que hacemos. A la santidad o a la piedad necesitamos añadirle el afecto fraternal. El afecto fraternal es ese amor que nos profesamos entre hermanos. Allá en la iglesia donde usted está, usted tiene hermanos a quienes tiene que amar, a quienes tiene que expresarle el afecto hacia ellos. El afecto es necesario. Es un paso inicial que nos va a llevar al siguiente escalón, que es mucho más grande y mucho más especial. Entonces dice que ese afecto es como el paso penúltimo de esta escalera, y que ese afecto es una orden del Señor Jesucristo. Él nos ordenó que nos entregáramos los unos a los otros, que sintiéramos el afecto los unos por los otros. Pero, dice Pedro, al afecto fraternal no podemos quedarnos en el primer nivel del afecto. Ahora necesitamos pasar al amor, a ese afecto natural, a ese afecto fraternal, a ese afecto entre los hermanos. Necesitamos añadirle amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 y 16 dicen: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Y tenemos que, es lo máximo en la vida cristiana, el amor. Y basta con leer 1 Corintios capítulo 13. Encontramos allí en 1 Corintios 13 que el amor no se envanece, el amor no le hace mal a nadie, el amor todo lo entrega, todo lo espera, todo lo soporta. Usted sabe más que yo acerca del capítulo de el amor en 1 Corintios 13. Necesitamos entonces a la fe añadirle poder,
A ese poder añadirle conocimiento. A ese conocimiento necesitamos añadirle lo que es el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia necesitamos añadirle la piedad o la santidad, y después el afecto fraternal, para terminar en lo más alto, que es el amor. Ahora, Pedro nos habla aquí en los siguientes versículos, versículo 8, él dice: porque si estas cosas, escuche, si estas cosas, es decir, la fe, la virtud, todo lo que acabamos de ver de la escalera, si estas cosas, estoy leyendo el versículo 8, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Cuando completamos la escalera del hombre espiritual, entonces comenzarán los frutos. El fruto del espíritu comienza a manifestarse. ¿Por qué? Porque note que cuando hablamos del fruto del espíritu, esos ingredientes del fruto del espíritu comienzan ¿con qué? Con el último escalón de la escalera del hombre espiritual. ¿En qué terminó la escalera del hombre espiritual? Amor. ¿Cómo nos dice Pablo hablando del fruto del espíritu? El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Sí entiende? Comenzamos a dar fruto, primero fruto del espíritu, pero también damos fruto dentro del trabajo que nos corresponde hacer como hijos de Dios. Quien llega solo a unos cuantos peldaños, dice Pedro, es un ciego espiritual. Mire, esto no es un asunto de ética o religiosidad. Esto es un asunto de fruto. De fruto. ¿Cómo me ven los demás? ¿Qué piensan los demás? ¿Cómo me sienten los demás? ¿Cómo convivo yo con los demás? ¿Cómo es en realidad mi relación con Dios? Esto no es cuestión de hacer espaviento. No, es un asunto demasiado íntimo conmigo mismo, con mi prójimo y con Dios. El hombre espiritual tiene la garantía de no caer jamás. Versículo 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando trabajamos, Dios amplía la puerta de entrada al cielo. Dice que se nos concederá amplia y onerosa, amplia y onerosa entrada al reino de Dios. Un cristiano activo es un cristiano con fruto, y Dios tiene en cuenta nuestro trabajo. Lo que hagamos, Dios lo tiene en cuenta. Si a usted le toca solamente barrer el templo o limpiar las sillas, ese trabajo, si usted lo hace como para el Señor, Dios lo tendrá en cuenta. Evangelizar, consolar a otros, proveerle para otros, todo eso, si lo hacemos para la gloria de Dios, Dios lo toma en cuenta. Un cristiano activo será ampliamente recompensado en el cielo. Quiero terminar. Puede sonar, ¿cómo se diría? Canzón. Pero quiero terminar leyendo los versículos 12 al 15. Dice: por esto
yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Para el apóstol Pedro era demasiado importante que la iglesia entendiera la importancia de la escalera del hombre espiritual. Les había dicho que pensáramos en dos escenarios. Uno, la escalera. Pero también ahora quiero que piense en que cada uno de estos que nos menciona Pedro aquí, que yo los tomo como escalones primero, que son más bien como una especie de muro. Una especie de muro. Entonces el primer muro viene a ser la fe. El otro muro que sostiene a la fe es la virtud, después el conocimiento. Ahora, a medida que se va engrosando esa pared, más difícil será que nos derriben a nosotros. Por eso Pedro dice, por esto yo no dejaré de recordarles estas cosas. Así ustedes ya las sepan, yo se las voy a seguir recordando, porque mi interés es que usted tenga una entrada amplia y generosa al reino de Dios. Pensemos mucho en cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Padre, yo te doy gracias en este momento por cada uno de mis hermanos que han estado aquí escuchando esta predicación. Te ruego que tu Espíritu Santo sea el que los guíe a esas verdades espirituales que tú quieres que descubramos. Gracias, Señor. Bendigo tu santo nombre y bendigo a cada uno de quienes han escuchado este mensaje. Amén, amén, amén. Ha sido para mí un privilegio poder compartir con usted la palabra de Dios. Deseo que Dios le bendiga cada día más y más. Hasta la próxima.